De otra forma, usted tendría que hacer una artroscopia y determinar si existe realmente erosividad. Entonces, el primer objetivo cuando un paciente con artrosis básicamente es decir, bueno, ¿es erosivo o no es erosivo? Y eso es lo importante. Y todo eso se determina. Fíjense aquí, digamos, en esta diapositiva, cómo yo listo las causas de artritis erosiva. Entonces aquí vemos que existe la artritis séptica, la enfermedad articular degenerativa, la artritis reumatoide, estas poliartritis aquí. Cuando tú quitas, digamos, esas razas que se quita y Greyhound, entonces ya tú sabes que no es. Y la siguiente ya es una enfermedad del felino, ¿cierto? Aquí falta una muy importante, se me olvidó listarla, pero después la veremos. Y entonces sería la no erosiva. Digamos, estas son las causas de no erosiva. Aquí en el segundo lugar generalmente está la que más vemos actualmente, digamos, en Colombia. Actualmente aquí en Colombia yo de 10 pacientes que veo con artritis que no es erosiva, se llama artritis erliquial, pero realmente la artritis erliquial es una artritis que se desenvuelve después de que existe un proceso inmunomediado idiopático. Y esta artritis inmunomediada se divide en 4 tipos. Generalmente la reactiva, que es la tipo 1, es la que es la artritis erliquial, que es por causa de una infección. En la enfermedad de Lyme, pues no tenemos en Colombia, tenemos, pues ahí está la erliquiosis, que se relaciona con lo que yo dije ahorita. Leishmaniosis sí tenemos en Colombia, pero pues en Bogotá no tanto. Ahí vienen las artritis más raras de ahí para adelante. Entonces, como dice esta diapositiva, lo que yo quiero es determinar si es erosivo o no, y esa es la clave, ¿sí? La clave es saber si es una cuestión erosiva o no. Muy bien, entonces básicamente se divide en dos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una enfermedad articular, la dividimos en inflamatorias y no inflamatorias. Las inflamatorias son aquellas que, digamos, son artritis en las cuales existe la inflamación o existen los signos cardinales de la inflamación, que son dolor, rubor, tumor, edema y todos esos, y dolor, falta de función. ¿Listo? En cambio, las no inflamatorias no significa que no sean inflamatorias, no son inflamatorias clínicamente, que es diferente. O sea, no hay dolor, rubor, tumor, edema, no, sino hay un pequeño grado de inflamación allá, y dentro de esas está la enfermedad articular degenerativa, que es la causa más permanente, o sea, que permanece, ¿no? Entonces, ¿qué es la enfermedad articular degenerativa? La enfermedad articular degenerativa es una enfermedad, apagárselas, qué pena. La enfermedad articular degenerativa es una enfermedad que pues, a toda la articulación, digamos, daña, y además tiene un proceso degenerativo, o sea, que quiere decir que una vez se instala la enfermedad degenerativa, se sabe que ella se instala en perros que hicieron un modelo que se utilizaba antes, mucho tiempo atrás en investigación, que se llama el PON-NUCI. Ese modelo, ellos lograron determinar que la artrosis se instala después de 11 a 12 días, por ejemplo, después de haberle roto ligamento cruzado a algún perro. Entonces, básicamente tenemos un proceso que se instala luego después de 11 a 12 días y que no va a parar nunca. O sea, cuando él se instala, él no va a tener parada, él va a ser degenerativo hasta que va a dañar todas las estructuras articulares, requiriendo alguna terapia diferente, por lo cual nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Bueno, si quieres llevamos el celular, no hay problema. Vamos a hablar un poco de cómo se causa, de la fisiopatogenia, digamos, de la enfermedad articular degenerativa. La fisiopatogenia de la enfermedad articular degenerativa básicamente es todos los signos que yo decía, pero a nivel localizados. Entonces nosotros tenemos en esta diapositiva varias cosas. Vamos a ver cuáles son los componentes de una articulación. Pues es el cartílago articular, es el hueso subcondral, ese que está aquí. Tenemos toda la estructura capsular. Y esto es lo que nosotros diríamos está, digamos, bañado por un lubrificante o un lubricante que se llama el ácido hialurónico o líquido sinovial, ¿cierto? El líquido sinovial no es solamente ácido hialurónico. El ácido hialurónico, digamos, es un componente tipo esencial en la estructura del líquido sinovial, ya lo veremos ahorita adelante. Entonces, algo causa la inflamación, básicamente, de la articulación.
Entonces, la primera fase que ocurre, digamos, cuando ese algo, que es una causa primaria, causa que existe inflamación en la articulación, entonces los primeros que van a llegar ahí son los linfocitos, las células linfoides. Y estas células linfoides van a infiltrar totalmente la membrana sinovial. Uno diría que es una parte protectiva, pero no es muy bien así, ¿sí? Realmente existe una exacerbación de la parte linfoide, la cual empieza a producir unas interleuquinas y citoquinas como el factor de necrosis tumoral. La articulación tiene un metabolismo y un equilibrio, entonces generalmente los linfocitos o los cambios inflamatorios en la primera fase de la artritis causan de que exista la secreción de unos citoquinas que se llaman TIMP. Y estos son componentes que generalmente están libres en el líquido articular para controlar cualquier exceso mínimo en la producción, digamos, de citoquinas, como interleuquinas y productos o enzimas que van a degradar el ácido hialurónico. Cuando existe un desbalance entre la producción del TIMP y existe un aumento en la producción de interleuquinas, factor de necrosis tumoral y todas estas citoquinas, entonces empieza el proceso degenerativo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos después de que, digamos, existe la llegada de esos linfocitos, básicamente infiltrando toda la membrana o toda la cápsula articular? Entonces, la cápsula articular, acuérdense que se compone de dos componentes básicos, uno que es la parte vascular, que es la membrana sinovial, y la otra que es la parte fibrosa, que es la parte, digamos, constitutiva. ¿Quién se infiltra? La parte sinovial. Y al infiltrarse, entonces estos linfocitos pueden migrar junto con macrófagos también y empiezan a secretar esto rojito que se ve aquí, que son las interleuquinas y las citoquinas. Seguido a eso, una vez hay infiltración, aquí empieza la producción en cadena de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y esto es una malla inmunomediada regulada, ¿cierto? O sea, regulada e interregulada es una malla que viene desde el linfocito, el macrófago, en el cual existe una hipersecreción de estas sustancias. Básicamente, y resumiendo esto, lo que va a ocurrir posterior a esto, lo que vemos aquí es la estructura del líquido sinovial. Entonces, recordémonos que aquí existe el líquido y aquí está el cartílago. Y entonces, el líquido sinovial tiene el ácido hialurónico. Y esta es la estructura del ácido hialurónico, básicamente. Entonces, el ácido, o digamos del lubrificante. Ese tiene ¿qué? Ese tiene esta cadena que parece, digamos, un cordón de circo, que se llama ácido hialurónico. En él existen estas uniones, las cuales tienen estos peines. En estos peines existen los glicosaminoglicanos. O sea que el condroitin sulfato y todo eso que uno generalmente da oralmente como condroprotectores, entre comillas, o actualmente se llaman agentes modificadores de la osteoartrosis, lo que hacen esos condroitin sulfato, queratan sulfato, en fin, son lo que hacen ellos es mantener el agua entre esos peines, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el agua y un gel? La diferencia es que el gel mantiene el agua dentro de su estructura, y eso es lo mismo que hace el ácido hialurónico, ¿cierto? El ácido hialurónico, el líquido sinovial, tiene ese ácido hialurónico que es toda esta estructura que estamos hablando aquí, que es una matriz básicamente, y lo que hace ella es como una esponja, agarrar el agua y ponerla en estos espacios por esta estructura. Pero ¿qué hacen toda esta, digamos, secreción de interleuquinas y factor de necrosis tumoral? Lo que hacen es degradar estas uniones, ¿sí? Entonces lo que hacen es cortar las uniones, entonces dejan el ácido hialurónico libre y dejan totalmente estos peines, mejor dicho, lo desarman la estructura del ácido hialurónico. La consecuencia de eso es que el líquido sinovial pierde su viscosidad, ya no lubrifica más, y hay que decir que este ácido hialurónico y digamos estos peines y toda esta estructura no es solamente y exclusivamente la estructura del líquido sinovial,
sino también es la estructura de todo el cartílago, ¿sí? Si nosotros agarramos el cartílago está compuesto por condroblastos, por condrocitos, por una matriz, y en esa matriz está esa misma estructura, que es de ácido hialurónico, la misma cuestión, y colágeno, ¿cierto? Muy bien, entonces, si tenemos esta degradación, obviamente si esto degrada líquido sinovial a nivel articular, pues va y degrada también el cartílago. Entonces fíjense ustedes cómo la enfermedad articular, algo que se generó por una cuestión secundaria, digamos daña todo, o digamos acomete todas las estructuras de la articulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el tejido fibroso capsular? Pues se engrosa. En ese tejido fibroso capsular existen los terminales nerviosos, entonces empieza a doler. Entonces, cuando uno abre una articulación con artrosis, va a encontrar una cápsula articular así de gruesa. La otra cosa que va a encontrar uno es que toda la membrana sinovial está hipertrofiada, con un aumento de vellosidades total. Y finalmente va a haber uno de esas vellosidades. Si usted hace una artroscopia, digamos, un paciente que tiene una artrosis, entonces van a ver esas vellosidades. Saludando es bastante, generalmente usted no tiene que ver vellosidades. La ve hiperémica, totalmente roja. Cuando usted está operando, por ejemplo, y saca ese líquido sinovial, entonces ese líquido sinovial, si usted le hace el test, pues por decirlo así, de lubrificación, él no hace la tela, es totalmente líquido. Y empiezan a aparecer las úlceras articulares. Cuando empiezan a aparecer las úlceras articulares, el hueso empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque acuérdese que el cartílago es, por decirlo así, un caucho que evita la contusión articular con el tiempo. Entonces, cuando usted pierde ese caucho, esta cuestión aquí se llena de calcio y empieza a doler también. Así que es una enfermedad muy dolorosa en la cual, como les dije ahorita, todo empieza a dañarse. Muy bien. Entonces ya entendimos algo de la fisiopatogenia. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que uno abre la articulación, ve úlceras como esta que está acá, ¿sí? Y una articulación totalmente, digamos, casi el tejido articular que tiene que ser blanco, grueso, como un cartílago de esos de pollo cuando uno va al cocorico y se come, o lo que sea, frisbee, se come el pollo, entonces se come el cartílago, uno ve aquella parte de cartílago bastante gruesa, ¿cierto? En el caso de la cápsula articular, entonces ve uno totalmente la hipertrofia. Por ejemplo, este es un perro con una ruptura de ligamento cruzado. Ve uno la formación de osteofitos, que son crecimientos del anillo pericondrial, en los cuales pues tiene como función llevar a la anquilosis articular en el futuro, y tiene como función también doler, porque esos duelen con berraco, duelen. Entonces les presento los osteofitos. Este es el marcador típico de la artrosis, de la enfermedad articular degenerativa. Y si ustedes ven úlceras, ¿cierto? Úlceras con osteofitos y con hiperemia de la cápsula articular, con hipertrofia de la parte fibrosa, entonces están en presencia de la artrosis o la enfermedad articular degenerativa. Por eso, digamos, lo que vemos es, digamos, un aumento en el hueso subcondral, que son los primeros cambios. En algunos casos, digamos, en radiografías de rodilla, lo que vemos es un entesofito en el ápex de la patela, y también formación de osteofitos en la fíbula, disculpen, en la favela, que es el sesamoide del gastrocnemio. Y lo mismo, es un aumento de densidad total, digamos, del hueso subcondral. Muy bien, ¿qué otras cosas ve? Uno ve la urnación del cartílago. Entonces yo les decía que a veces usted puede ver muy bonita la articulación sin cambios articulares. Por ejemplo, este codo al lado izquierdo tiene displasia de codo. Y usted puede ver, digamos, este que es el proceso anconio no unido. Por eso sé que tiene displasia de codo. Pero usted no sabe qué está ocurriendo. Usted supuestamente ve aquí esto bonito. Pues esta es la artroscopia de ese paciente, ¿no? Es la artroscopia de este paciente. Entonces, cuando uno entra a ese codo, lo que se encuentra es la úlcera, la cual va a aparecer ahorita, ¿cierto? Entonces, el cartílago normal se debe ver como este que está aquí blanco. Fíjense esto que usted está viendo aquí se llama eurnación cartilaginosa. Entonces, esto aquí, ¿sí? Eurnación, que es una úlcera total. Este es un paciente que no tenía el proceso coronoides, no estaba fisurado, pero sí tenía esa urnación en el compartimiento medial del codo, la cual le dicen actualmente enfermedad de compartimiento medial. Y básicamente es una enfermedad mecánica de aumento de compresión en ese lugar, que hace parte de la displasia de codo. Bueno, entonces vamos a seguir hacia adelante. Muy bien.
Entonces, yo me pasé aquí creo que hay una que, esta diapositiva que se me olvidó, digamos, hablarla, la pasé por arriba. ¿Qué lleva a que un perro tenga una enfermedad articular degenerativa? O sea, digamos, el caso de los perros es la resultante de muchos procesos articulares. O sea, que cuando vean una enfermedad articular degenerativa en un perro, ustedes primero se van a preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que lo llevó? Porque en la medida que ustedes se pregunten qué fue lo que lo llevó a que tenga una artrosis, entonces ustedes lo van a tratar mejor con certeza. Entonces van a acabar haciendo artroscopia, van a acabar haciendo biopsias, van a acabar haciendo exámenes de líquido sinovial, porque pues eso también se hace para discernir si realmente uno está de frente a una artrosis, porque hay enfermedades que imitan la artrosis, ¿cierto? Entonces, generalmente las laxitudes articulares llevan a eso, el envejecimiento, obviamente. Entonces, un jugador de fútbol a veces tiene artrosis cuando es viejo. La ruptura de ligamentos es la causa más vista, básicamente. O sea, es la causa típica. Hay dos típicas en los perros. Son las fracturas articulares, la ruptura de ligamentos y las luxaciones. La falta de utilización del miembro también lleva artrosis, pero es reversible. Es la única causa que es reversible. Muy bien. Entonces vemos aquí que de todas las artropatías, casi todas las artropatías de los perros llevan a la artrosis como tal. Muy bien, vamos más para adelante. Si quieren levantar la mano y preguntar, pues bueno, estoy pendiente a las preguntas. Ahora, bueno, ¿qué tenemos actualmente para tratar la artrosis? Que pues es una enfermedad que básicamente es muy frecuente. Como les decía yo al inicio, hay muchas veces que uno corría y iba y hacía cirugía en los perros, pues y a veces sin necesitarla, ¿saben? Entonces hoy, como tal, es muy importante tener esas medidas que yo les dije, es saber si realmente es artrosis. Primero, preguntarse siempre, ¿será que es artrosis? Segundo, si ya sabemos que es artrosis, entonces hay que preguntarse si es un perro, hay que preguntarse, hombre, ¿qué lo llevó a que tenga la artrosis? ¿Sí? Ya una vez nosotros vamos a saber qué tenemos. Básicamente, las posibilidades terapéuticas de la enfermedad articular degenerativa son las siguientes. En el pasado, muy antiguo, existían algo que llaman corticosteroides, hoy día también existen. Es una terapia que persiste actualmente solo en los caballos y a veces por infiltración directa en la articulación. En los perros, pues yo no les recomiendo mucho, digamos, utilizar corticosteroides porque, pues sí, están reportados y hay gente que lo hace. Cuando ya se perdió la articulación, pues no tienes más, pues le metes el corticosteroide, pero yo no sé mucho de eso porque pues ya tienes una devastación, digamos, del cartílago. Yo no le metería corticosteroides, digamos, a un paciente con artrosis. Tienes AINES, ahorita los vamos a ver, o sea, tienes antiinflamatorios no esteroidales, puedes utilizar los AINES en ciclos terapéuticos. No va a parar mucho a explicar cómo es un ciclo terapéutico, pero actualmente tenemos muchas posibilidades, vamos a revisar algunos de ellos. Hay algunos ciclos terapéuticos que de pronto yo paso ahí alguno ahorita, yo creo que ya se me está acabando el tiempo. ¿Cuánto llevamos ya? Existen condroprotectores o agentes supuestamente modificadores de la osteoartrosis. Esos agentes modificadores de la osteoartrosis actualmente se les cambió el nombre. Esto ha generado un debate mundial entre los ortopedistas humanos, pero también en veterinaria. ¿Y por qué no decirlo? Porque actualmente está mucho debate en la efectividad, entonces se les quitó el nombre. Actualmente se les dice agentes modificadores de la artrosis, porque realmente ellos no son condroprotectores como tal, ¿no? O sea que ese nombre está equivocado. Existe algo que llama homotoxicología, que es un acompañante que uno puede tener en algunas, sobre todo funciona en algunas enfermedades como la artritis reumatoide del humano. Han demostrado, los biológicos como tal han demostrado funcionar muy bien, pero existe otra cosa que se llama fisioterapia. La fisioterapia actualmente ha demostrado mucho, y aunque ustedes no crean, existe un capítulo de fisioterapia ya en muchos de los libros en los cuales uno ve en las revistas como tal. Para nosotros los ortopedistas la fisioterapia es algo, mejor dicho, ha sacado muchos pacientes los cuales antes íbamos de cara solamente a hacer cirugía. Existe el manejo de la dieta.
en lo cual pues yo los voy a actualizar ahorita en qué va eso. Y finalmente uno llega a los reemplazos articulares, los cuales últimamente han bajado mucho en su ejecución. Y bueno, lo otro sería la artrodesis cuando ya no hay nada más que hacer. Listo, entonces entre terapéuticos tenemos todo lo que es la aspirina, que eso es lo más antiguo que hay. Entonces aquí hay una lista de lo antiguo a lo reciente. Esto es lo que está en Estados Unidos actualmente. Entonces hace ya unos buenos tiempos está el Tepoxalin por ahí, que es este Subrin. Hace un tiempo está el Deramax, este sí se utilizaba más fuertemente, pero el carprofeno no ha salido nunca de fila. Carprofeno tal vez es la droga o el fármaco que mejor se comporta en el tratamiento de la artrosis. Actualmente tenemos el Predicox, voy a pasarlos aquí. Predicox, el cual se puede dar durante un buen tiempo más. Ese yo por lo menos lo estoy probando desde hace este año, básicamente he venido probándolo. Algunos casos me ha dado pues vómito, diarrea y demás. Listo, lo primero que tenemos entonces, nosotros tenemos que hacer una terapia médica. Entonces, ¿qué tenemos? Fármacos antiinflamatorios no esteroidales, pero también hay que hacer un manejo multimodal. ¿Qué es el manejo multimodal? Hay que manejar el dolor, y el dolor y la ansiedad hacen parte del dolor. Cuando uno tiene dolor, pues no solamente que le duele la pierna, la rodilla, que no solamente le duele la fractura, sino eso genera, digamos, un mecanismo neurológico en el cual el cerebro tiene que ver. O sea, toda la información y toda esa sensación de dolor tiene un resultado psiquiátrico y psicológico hasta en nuestros pacientes. Entonces, todo dolor maneja que no es solamente el dolor de por sí, sino existe un grado de ansiedad en la persona o en el animal que hay que calmar también. Entonces, actualmente, digamos, para el manejo del dolor se utilizan los gabapentinoides. Se ha utilizado el tramadol, muy debatido, porque actualmente se sabe que el tramadol por la vía oral no sirve. Se utiliza un bloqueador central, o sea, en la médula espinal, básicamente, de la transmisión del dolor, que se llama amantadina. Y se utiliza un ansiolítico, que es la trazodona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con cáncer óseo, por ejemplo, o un cáncer articular, es un paciente muy dolorido. Entonces, este paciente generalmente yo hago asociaciones de AINES con un gabapentinoide con un modificador de un ansiolítico como la trazodona. La trazodona funciona muy bien, inclusive, digamos, yo utilizo la trazodona en pacientes postquirúrgicos. Actualmente aquí en la clínica estamos utilizando también el acetaminofeno, el paracetamol por vía endovenosa asociado a la anestesia y en infusión una vez el paciente se queda internado en la clínica. Entonces nosotros le damos un cóctel. Básicamente, como el dolor se transmite por varias rutas, entonces nosotros tenemos que utilizar todas las rutas para que el paciente se mantenga aquí bien y sin dolor. Bueno, estos que le cambiaron el nombre, que se llamaban antes condroprotectores, entonces ahí está, glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, mejor dicho, existe de todo, existen todos estos productos. La evolución, digamos, en Estados Unidos de esos es supuestamente este Dasuquin, que tiene algunos extractos naturales, creo que del aguacate, de la semilla del aguacate. Cuando, digamos, la cuestión se pone complicada, yo empiezo con infiltraciones. Y este es el comienzo de empezar a pensar uno en que su paciente va a acabar en un reemplazo articular o va a acabar en cirugía, básicamente, ¿sí? Cuando usted empieza a infiltrar es porque ya la cuestión está difícil. Es lo mismo que cuando uno empieza a infiltrar un caballo. ¿Sí? Si usted tiene que infiltrar el caballo para que le salte, es porque ya la articulación se le está acabando. Entonces, básicamente, cuando tengo que infiltrar los pacientes, básicamente lo que hago es infiltrarlos con ácido hialurónico. Actualmente existe la evolución del ácido hialurónico, sería Lurona. Yo consigo de pronto con un veterinario de caballos amigo aquí en Colombia. Él a veces me pasa
Pero yo ya sé que cuando estoy infiltrando a un paciente con esto y yo hago un ciclo, una mezcla entre ácido hialurónico y a veces les hago plasma rico en plaquetas, entonces lo hago bajo anestesia, hago las infiltraciones y bueno, ya sé que cuando estoy utilizando estos productos estoy cerca de operarlos. El protocolo que yo utilizo para infiltrarlos son un total de 5 infiltraciones, 2 de plasma rico en plaquetas y 3 del hialuronan. Hay uno que se llama Highland, que es de mayor peso molecular, ese me fascina a mí, es bastante costoso. Siempre hay que depilar y preparar asépticamente el paciente si lo estás, digamos, si lo estás tratando. Y siempre hay que entrar en la cavidad articular. Eso es importante porque pues ya he recibido aquí varios pacientes en los cuales supuestamente lo hacen infiltrado, pero no, el paciente no muestra mejora y no muestra mejora. A veces uno los infiltra y resulta que sí mejoran si los infiltra con esto. Es porque a veces no meten el producto dentro de la articulación. Entonces es una infiltrada muy importante tener todas las medidas de asepsia como tal. En la fisioterapia, pues bueno, no es bien mi área en este momento. Estoy estudiándola, obviamente cada vez uno tiene que saber más sobre esta área que ha ayudado mucho. Hay mucho debate actualmente en el shockwave therapy, que son terapias de ondas de choque, los cuales se ha dudado mucho la efectividad, sobre todo en los procesos de codo en los perros, a los cuales le han puesto el shockwave therapy a perros con displasia de codo. Pero el resto de cosas sirve básicamente, láser, ultrasonido, TENS, hidroterapia. Y todas estas medidas que nosotros estamos haciendo, todo lo último que ha salido ha llevado a que la cirugía sea aún más distante. Si ustedes revisan el atlas de Ettinger, ya hay un capítulo de acupuntura en el cual hablan sobre la terapia tradicional china, los portales que ellos tienen y demás. Esto es algo que practicamos también aquí, con diferentes personas que lo han hecho aquí. Y básicamente lo que intentamos tratar en la artrosis es el dolor, básicamente. Entonces, esto es, digamos, una terapia multimodal del dolor. Manejo la dieta es bastante importante. Yo les voy a mostrar aquí dos cosas que yo hago en todos los pacientes que veo con artrosis, e inclusive que opero con ruptura de ligamento cruzado. Generalmente hay dos cosas que yo le digo: maneje primero la dieta y segundo, maneje el peso. Este es un trabajo reciente. ¿En qué va esto? Entonces este es un trabajo del JAVMA del 2018, o sea, obviamente es un trabajo peer reviewed, o sea, que es revisado por peer review, pues es revisado por los pares, los ortopedistas que tienen PhD, y entonces uno revisa que todo el mecanismo estadístico esté correcto. Este fue un trabajo que fue hecho en 48 perros, fueron 4 grupos de 12 perros, y fueron perros que tenían ruptura de ligamento cruzado, les hicieron artroscopia, que fue lo que ustedes vieron ahí, y lo que miraron es, los pasaron por una plataforma de fuerza, y en esta plataforma de fuerza vieron qué tanto apoyaba en esa articulación el perro después, con y sin dieta. Entonces aquí en esto da, digamos, lo que el paciente apoyaba. Entonces yo lo que quiero que se fijen ustedes es a las 8 semanas, por ejemplo, para hacer un ejemplo, ¿sí? El lado A es el lado que se trató con ácidos omega 3 y con proteínas enriquecidas y con otros productos que siempre los dueños de casas comerciales siempre se callan, así como la Coca-Cola. Entonces ellos tratan con alguna cuestión, pero si ustedes trazan una línea del porcentaje de peso o de fuerza que aplica un perro en la rodilla operado después de 8 semanas, cuando usted da esta dieta, entonces la línea así trasellada, así como se vea cortica aquí con puntos, es con fisioterapia, o sea, la dieta con fisioterapia, y la línea continua es solamente la dieta. Dense cuenta que los perros en los cuales se les hizo fisioterapia y además se les cambió la dieta por una dieta de alta movilidad con ácidos omega 3 y toda esta cuestión, apoyan más el peso en ese lugar. Y esto lo hizo una plataforma de fuerza en un journal bien conocido de nosotros, los que estamos en el medio académico. Si nosotros vamos a ver, es siempre los perros tratados
van a apoyar más. Si nosotros vamos, digamos, a la semana 24, vamos a ver que siempre estos pacientes apoyaron mejor y apoyaron más fuertemente en la plataforma de fuerza. Alguno me dirá, no, pero es que eso es la fuerza, el pico vertical de fuerza. Y realmente para el miembro posterior generalmente no es el pico vertical de fuerza, sino es el impulso el que le dice a uno, bueno, pues entonces yo fui allá al trabajo y también eso fue lo que miré. Y entonces este es el impulso. Entonces el impulso más o menos dictamina lo mismo. Hay variaciones que es pues, el error clásico de un experimento. Bueno, esto lo tenemos, digamos, para la dieta, las dietas que son, digamos, intencionadas para el manejo de movilidad articular. Ahora, para las dietas, digamos, para las dietas que son intencionadas para el manejo, digamos, del peso, eso sí, desde el año 2000 ya se demostró que, por ejemplo, cuando usted limita el consumo y los perros que bajan el peso, obviamente el avance de la osteoartrosis es mucho mayor, es mucho menor que en un perro que usted tenga pesado, ¿sí? Entonces aquí el lado izquierdo en esta parte es un perro pesado, aquí es un perro delgado. Todas las líneas que ustedes vean o todas, digamos, las barras que ustedes vean que hay líneas, es que el perro tuvo menor desarrollo de artrosis y en algunas articulaciones, por ejemplo, mostraron que no había ningún tipo de desarrollo de osteoartrosis cuando usted baja el peso. Entonces, esto es más un factor el cual, digamos, ustedes tienen que tener en cuenta cuando tengan un paciente con artrosis. Entonces, no es solamente darle un analgésico, no es solamente darle supuestamente un condroprotector. No, es un poco de medidas que uno tiene que hacer fisioterapia, tiene que hacer condroprotector, si ahí es un proceso que uno sigue hasta que uno dice, bueno, voy a infiltrar a este perro. Y si ya, digamos, después de va a manejar la dieta, va a manejar todo, después de eso el perro sigue con el problema y usted hace controles radiográficos de eso y no va bien, entonces pues ya que le toca a uno, pues le toca las dos cosas que uno quiere, ¿cierto? Es meter el perro a cirugía. Y en la cirugía, ¿qué hay que hacer? Entonces uno tiene que decidir qué articulación es la que está afectada para decir, bueno, finalmente va a hacer esta u otra cirugía. Hay algunas articulaciones que son mucho de artroscopia, por ejemplo. El codo es una de ellas. Codo, rodilla y hombro. Esas son las tres típicas articulaciones que son mucho de la artroscopia, pues. Si es un hombro totalmente degenerado, ya con artrosis, vuelto nada, pues lo que tiene que hacer uno, esto casi no existe, porque esto lo que yo estoy diciendo a ustedes es la artrodesis, que es una de las opciones que ustedes tienen, o sea, que es entrar y básicamente clausurar la articulación mediante una placa y fijando esa articulación. Existen algunos ensayos biomecánicos y bueno, de prótesis de hombro. Sin embargo, de las prótesis, la que mejor funciona en los perros es la prótesis de cadera. Esa es la que mejores resultados ha dado. Pero aún la de cadera a veces le da a uno sus avemarías y sus dolores de cabeza. En el caso del codo existen lo mismo, existen siempre dos opciones. Usted cuando ya tiene, digamos, una articulación en fase de anquilosis, como se ve ese codo del lado izquierdo, a veces es una articulación que usted tiene que fusionar para que no duela más. Y para fusionarla, pues generalmente usted lo que hace es cortar todo el cartílago, retirarse el cartílago, revivir, hacer sangrar, utilizar injertos ahí y poner placa y tornillos y fijar eso. Pero existe la otra opción también, que es poner un reemplazo de codo, ¿cierto? Con sus avemarías. Como les dije ahorita, los reemplazos más frecuentes son los reemplazos de cadera y que mejor funcionan. En el caso de la enfermedad del compartimiento medial existen varias técnicas, básicamente existen las osteotomías deslizantes o existen, digamos, osteotomías, una que se dividen en dos, una que se llama osteotomía bioblicua, que aquí no la estoy presentando yo, esta que se llama la osteotomía abducente con placa, ¿sí? Entonces ese perro que, digamos, yo pasé que tenía enfermedad de compartimiento medial, pues es algo que se debe hacer, entonces lo que hace es un corte bioblicuo en la ulna, y lo que hace es aliviar la presión en la parte interna de la articulación. Y hay otra que se llama osteotomía deslizante, que es menos difundida,
es entrar al húmero y, digamos, llevarlo hacia un lado y cambiar la posición en la cual el paciente está soportando el peso ahí en ese lugar. Bueno, y así por delante, entonces tenemos en el carpo las artrodesis de carpo, las cuales pueden ser dorsales o mediales. Tenemos artrodesis del tarso también. En el caso de cadera, pues tendríamos las prótesis de cadera como tal, las cuales pueden ser cementadas o no cementadas. En el caso de rodilla también existen reemplazos de rodillas cuando ya, digamos, existe la rodilla, digamos, se degeneró totalmente. Entonces tenemos los reemplazos articulares o reemplazos articulares actualmente que se pueden hacer a la medida del paciente dependiendo de, digamos, esta fractura. Entonces lo que se hace es cambiar, sustituir, digamos, por una parte metálica y una plástica. Y bueno, esto es básicamente lo que hay. Cuando ustedes tienen un paciente con luxación patelar y todo el surco patelar pues está con artrosis, entonces usted puede sustituir ese surco patelar. Esto está más a la mano de pronto. Esto es algo que está llegando actualmente al país. Tiene sus indicaciones, hay que aprenderlas a hacer. No es que a todos los pacientes uno le va a hacer una PGR, que es la sustitución del surco patelar, porque pues una contraindicación de eso es usted irle a poner esto, digamos, a un paciente que no tenga artrosis del surco, ¿ya? Y finalmente las del tarso, también con placas. Esta es una placa específica para el tarso, a mi juicio es de las que mejores funciona. No me gusta mucho este tipo de fijación, me gusta más la parte medial. Bueno, para los que se preguntaron qué pasó con Paco, ¿no? Entonces, si era artrosis o no, ¿sí? Entonces, artrosis a Paco, digamos, después de 35 días, de 30, nosotros, pues yo me confundí con ese paciente. Yo dije, no, pues eso es una artrosis, ¿sí? ¿Qué pasó? Le dije, le mandé claramente la terapia multimodal, lo que hablamos ahí. Entonces, que analgésicos, manejar dieta, que el condroprotector o el agente modificador de la artrosis. Cuando llegó, entonces yo dije, oiga, el perro pues no mejoró. Entonces dije, no, pues vamos a tener que hacerle una radiografía a este. Cuando le hicimos la radiografía 35 días después, entonces vimos esto que está acá. Entonces ya no parece bien, si nosotros vamos a ver bien de cerca esto, ya no parece bien lo que nosotros veíamos al comienzo, incluyendo que si nosotros vamos a la primera radiografía de Paco, estaba algo así como esto. Pero ahora, esa primera radiografía a la derecha, ya tenemos lisis ósea en la parte de la cabeza, tenemos toda esta región tomada, ¿sí? Y aquí ya empieza esos quistes subcondrales, empieza a haber una resorción del hueso, y entonces ya empiezo a determinar, oiga, este paciente se me pasó. Por eso yo les decía, mire, no todo es artrosis, y esa es la verdad, no todo es artrosis. Entonces, cuando yo le hice la vientre sapo que llamamos, entonces ahí me di cuenta que ambas cabezas estaban tomadas, ¿cierto? O sea, esto para mí ya no es artrosis, pero bueno, ¿y qué puede dar algo simétrico que da en la cadera y que imita una artrosis, que imita una displasia cadera o una coxoartrosis? ¿Qué puede dar eso? Pues bueno, yo fui allá y dije, bueno, esto está mal. Entonces yo dije, voy a tomar una biopsia excisional, ¿sí? Entonces yo quité toda la cabeza del fémur hasta donde yo pude. Cuando entré vi que ese hueso estaba en muy mala condición, fue bastante fácil retirar la cabeza, estaba toda reabsorbida, en fin. Y mandé eso a patología. ¿Cuál es el resultado final de Paco? Bueno, sarcoma de células sinoviales. Entonces, clásicamente ese es el tumor que más aparece en la cadera, en la rodilla, y generalmente el sarcoma de células sinoviales es el mayor imitador de la artrosis en sus estadios iniciales, ¿ya? Entonces, cuando uno le pasa eso, lo que hace uno es, bueno, puedo hacer como estoy haciendo aquí en esta presentación. Uno tiene que volver a la radiografía que hizo inicialmente, ¿no? Y uno tiene que decir, pero bueno, ¿y cómo se me pasó esta vuelta? ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos estas dos radiografías, nosotros vamos a ver que la del lado izquierdo, la de Alana, al ser un paciente igual, inclusive más viejo,
pues yo no sospecharía que es un paciente que va a tener cáncer, supuestamente, ¿no? O sea, o sospecharía más que va a tener cáncer por ser viejo, pero fíjense que no. Si ustedes ven, este paciente sí tiene la cadera en un estado muy grave, un grado de displasia bastante avanzado, pero lo que vemos en este paciente es que todos los cambios son con aumento de la densidad ósea, o sea, no existen cambios líticos. En cambio, si nosotros llegamos más cerca, cuando uno no ve bien, digamos, las radiografías, yo pasé desapercibido que existe este quiste acá, que existe una pérdida ósea en la parte interna, que existe una reacción con producción ósea acá, y que en la otra también existen los mismos quistes, o sea que la enfermedad ya existía desde el comienzo. Pero eso pasa cuando uno ve rápidamente, ¿ya? Así que a veces hay que detenerse y hay que pensar, no, pues es un paciente que tiene 5 años, sí tiene 5 años, pero vea, se resultó con ese asunto, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué les querría yo decir? Siempre paren, no piensen que todo es artrosis. Si es un perro, siempre paren a pensar qué lo causó. Y bueno, esto sería para llevar a casa, no todo es artrosis, lo primero. Hay que siempre determinar otras causas que no sean la enfermedad articular degenerativa, y para eso siempre hay que determinar inicialmente clínicamente si el paciente tiene una enfermedad articular inflamatoria o no inflamatoria, y cuando uno determina sea una o la otra, tiene que determinar si es erosiva o no. Acuérdense que para determinar si es erosiva o no, pues las radiografías después de 30 días es que van a mostrar si es erosiva o no, 30 días, porque el recambio óseo de un perro dura entre 21 o 28 días. Y si no, si tienen una herramienta como la artroscopia, es una curva larga ahí de aprendizaje, es un mamón, pero bueno, toca hacerlo. Es entrarle con una óptica a la articulación, y la ventaja de la artroscopia es que usted puede, digamos, tomar muestras del tejido sinovial, digamos. En algún momento, si ustedes entran a una articulación y toman muestra de ese tejido sinovial, de pronto pueden diagnosticar ese sarcoma de una forma temprana, ¿no? En el caso de la enfermedad articular degenerativa, siempre precisen el origen, o sea, siempre digan a este paciente de dónde viene esa artrosis, de una fractura intraarticular, o es que el perro ya está viejo y tenía displasia, o es que tiene en el codo una displasia de codo, o tiene una enfermedad de compartimiento medial. Siempre hay que hacer un manejo multimodal, ¿sí? Sobre todo cuando ustedes van a tratar a un paciente que tiene todas las vías activas del dolor activas, todas las rutas neurológicas las tiene activas. Entonces, en ese caso siempre hay que hacerlo. Acuérdense que la cirugía es lo último que se hace, es lo último que uno hace, básicamente. Primero hay que modificar dieta, primero hay que dar los condroprotectores, primero hay que dar analgésicos en ciclos, primero hay que darle espacio a la fisioterapia. Eso no significa que sea barato, no, pero a veces no hay que subestimar lo que usted está viendo y la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, bueno, con eso yo me despido y le doy un agradecimiento muy fuerte aquí a la gente de, digamos, Purina Pro Plan. Tengo que decir que les agradezco porque ellos siempre me han apoyado desde hace unos años atrás, a pesar de que pues yo no soy un vendedor estrella de ellos, que pues yo me dedico a la medicina, pero sí, siempre con mucho gusto les colaboraré. Fui a la planta de Purina hace mucho tiempo y pues me di cuenta que es gente que hace realmente las cosas bien, así que siempre que yo veo el nombre ProPlan, y por eso acepté la invitación de ellos, siempre que veo el nombre ProPlan, pues yo veo una empresa fuerte y veo que, digamos, como yo estuve en la planta de ellos, vi que realmente hacen las cosas bien, o sea, hacen las cosas que sean más naturales. Yo mismo alimenté mis perros durante mucho tiempo, el perro de mi madre fue alimentado con ProPlan toda su vida y pues llegó a los 17 años, así que pues bueno, yo puedo decir que ProPlan, digamos, a mis perras yo les doy excelente, es Purina. Les quiero agradecer por esta invitación. Este es un nuevo producto que yo creo que está llegando a Colombia, el Joint Mobility, y pues lo utilizaremos.
Obviamente, como les mostré ahí, yo hice la investigación del caso en este tipo de, o sea, miramos, pues con la ayuda de ellos que me hicieron llegar los artículos que tenían al respecto. Y pues bueno, yo hice la tarea de leerlos y eso es lo que les vine a presentar ahorita en la parte, digamos, que fue el concentrado. Entonces, muchas gracias por prestarme atención. Y pues bueno, quedo abierto a preguntas. Es un producto que tiene 3 beneficios claves y son importantísimos, como lo mencionaba muy bien el doc hace un rato, y es altos niveles de omegas 3. ¿Y por qué omegas 3? Recordemos que todo el tema de inflamación, dolor, si no hay inflamación no hay dolor, y si no hay dolor pues obviamente ese paciente tiene una mayor movilidad, que es lo que queremos lograr en este paciente que tiene un proceso osteoarticular. También derivado de eso tiene altísima concentración o altos niveles de antioxidantes y glucosamina. Recordemos que también hay un estrés oxidativo, como lo mencionaba el doc con la fisiopatología. Tenemos un estrés oxidativo que va a causar que haya daño, mayor daño a nivel de esa articulación, y necesitamos es detener ese estrés oxidativo. Y por último, pues una adecuada relación entre la proteína y las calorías, referenciado a todos esos pacientes que de pronto tienen sobrepeso, obesidad y que está marcado obviamente en un proceso osteoarticular. Aquí les quiero contar un poquitico de la composición y los ingredientes específicos que tiene el producto, y hablemos un poquitico de la proteína. Tiene un 30% de proteína. Ese 30% de proteína está derivado de ¿qué? De esa relación proteína-caloría, que es la que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Debo mantener esa masa muscular magra, pero debo disminuir también la grasa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que voy a generar mayor peso en esa articulación, y es lo que no queremos. Normalmente un producto normal de mantenimiento tiene un porcentaje de 15 al 16% de grasa, y este producto tiene un 12%, pero se evidencia más que todo en el tema de los omegas 3 que están influenciados en la inflamación. Si se dan cuenta también por aquí estamos viendo el tema de la vitamina E, tiene hasta 4 veces más que productos de la competencia o que productos que están relacionados con procesos osteoarticulares, al igual que el tema de la glucosamina, ¿sí? Y me voy a tener un poquitico en los ingredientes específicos, que son la trucha y el salmón. Son altísimos en concentraciones de omegas 3 y omegas 6. Y para eso también hubo un estudio relacionado con el tema de los omegas 3 y los omegas 6, derivado también de ese artículo que nos comentaba el doctor acerca de el tema del impacto de la movilidad de esos pacientes con procesos osteoarticulares. Les voy a contar un poquitico de este artículo, que lo están viendo en pantalla, y ahorita está derivado en que son, digamos, utilizaron 24 perros. Estos 24 perros todos tenían procesos de ligamento cruzado, ¿sí? Tenían una lesión específica en el ligamento cruzado craneal, todos igual. ¿Qué se hizo con estos perros? Obviamente se iban a someter a cirugía, pero antes de la cirugía se empezó a alimentar con un producto con altas concentraciones de omegas 3 y omega 6. Estos 24 perros se dividieron en 2 grupos. Uno que fue el grupo control, que se le dio 4.5 miligramos por kilogramo de omegas 3, y al grupo siguiente se le dio pues 90 miligramos por kilogramo de esos omegas. ¿Qué derivó de este producto? Pues digamos de este estudio clínico, se hicieron obviamente evaluaciones de ¿qué? Líquido sinovial y a nivel de plasma, ¿sí? Y se evaluó que el contenido de metaloproteasas contenido en ese fluido como tal, y adicionalmente pues se evaluaba en plasma el contenido de EPA y de HA. Eso se hizo durante el día 7, 14, 28 y 56 post cirugía. ¿Qué resultados se obtuvieron de este estudio clínico? Que el EPA y el HA a nivel de el fluido sinovial pues aumentaba, se había incrementado. Este estudio se hizo tanto en el paciente que, digamos, con el miembro el que se le hizo cirugía y el miembro al que no se le hizo cirugía. Se evaluaba tanto el líquido sinovial de los dos miembros para poder evaluar qué estaba generando el producto en ese momento. Adicionalmente, pues todo el tema de las interleuquinas, el ácido araquidónico, todos esos procesos inflamatorios disminuyeron derivados de ese estudio que comprobaba que los ácidos grasos omega 3 están generando un impacto en la inflamación y en el dolor como tal de este paciente como tal. Igual también en el líquido sinovial encontramos que esas metaloproteasas disminuyeron y que incrementaron los inhibidores de esas metaloproteasas. Entonces, si nos damos cuenta, es un producto que tiene un alto contenido de omegas 3 y omega 6, y al hacer esto pues va a generar que ese paciente tenga menor dolor, que tenga una menor lesión y que obviamente pueda generar una mejor movilidad en este paciente como tal.
Vamos a hablar nuevamente del tema de los antioxidantes. Recordemos todo el tema del estrés oxidativo. Entonces obviamente necesitamos una muy buena fuente de vitamina E, vitamina C, glucosamina, que nos van a ayudar con todo ese tema del estrés oxidativo. Y finalmente todo ese componente de relación proteína-calorías. Recordemos que también hay pacientes que tienen sobrepeso y obesidad que están generando procesos osteoarticulares. Recordemos que el tejido adiposo genera adiposinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral que va a empezar a degenerar esa articulación y que obviamente va a tener un impacto a nivel de movilidad. Por eso también es importante el tema de esta relación proteína. Tenemos que tener una buena fuente de proteína que mantenga esa masa muscular magra, pero bajo en grasa, que no permita que ese paciente siga subiendo de peso. Es por eso que con este producto también podemos hacer un protocolo de reducción de peso. Adicionalmente tiene una alta energía metabolizable que va a permitir que la reacción sea mucho más pequeña y va a permitir que se mantenga el peso de ese paciente como tal y que no siga subiendo de peso y no genere mayor degeneración a nivel articular. Y por último les quería comentar que este es un producto que tiene beneficios adicionales derivado que puede utilizarse tanto en pacientes cachorros como adultos, es decir, que si tenemos un paciente muy pequeño derivado de, digamos, de razas como, no sé, los pastores, que normalmente los labradores, que normalmente tienen problemas osteoarticulares, también podemos utilizarlo en esos pacientes cachorros en ese momento. Entonces, en resumen, recuerden que Joint Mobility es un producto que está enfocado en procesos osteoarticulares, que tiene una altísima concentración de omegas 3, que nos van a ayudar con la inflamación y con el dolor en este paciente. 2, que tiene una alta concentración de antioxidantes y glucosamina que nos van a ayudar con todo el proceso de estrés oxidativo, y una buena proporción de proteína, calorías, que nos va a permitir, obviamente, que se conserve esa masa muscular magra y que no se suba de peso de este paciente.